Bueno, continuamos con nuestra escuela del Éxodo, ¿no? Que nos está hablando a nuestras vidas de una forma demasiado actual. Y eso es lo genial de la palabra del Señor, ¿no? Bueno, una persona puede aguantar más o menos unos 5 días como mucho sin beber. Nos dicen los médicos, y como aquí tengo uno, no puedo mentir, que debemos beber entre 2 y 3 litros de agua al día. Y además no esperar a tener sed para beber, sino que vayamos bebiendo antes de tener sed. Es decir, no echarle al depósito cuando suene la reserva. Porque la sed es un mecanismo que el cerebro inicia para evitar la deshidratación y los problemas que luego eso conlleva para nuestra salud y estilo de vida. El británico David Livingstone, no sé si lo conocéis, fue un misionero y doctor, científico también, que deseaba conocer más África y llevar el mensaje del Evangelio a África. Bueno, él tiene un diario, ¿no? Y escribió un diario con todas sus vivencias. Es este famoso que cuando estuvo 3 años que no sabían nada de él, pues uno estuvo casi otros 2 buscándolo en medio de África, y cuando lo encontró, al ver el único que era blanco, pues claro, dijo, ¿Livingstone, supongo? Y dice, sí, soy yo, ¿no? Esa famosa frase. Bueno, David Livingstone nos cuenta que en una de las expediciones, de las muchas expediciones al Kalahari, él se encontró sin agua, hasta un punto que pensaba que iba a morir, y en su diario cuenta cómo esa sed le hizo delirar, perdió la cabeza y un montón de efectos que él experimentó por esa falta de agua. Y aunque luego sobrevivió, moriría unos años después en Zambia de disentería y también deshidratación. Cuando lo encontraron estaba solo, arrodillado en la cama, como si estuviera orando. No pudo acabar su misión. Él ahí se le cortó la vida, murió solo, sufriendo. Y seguro que nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué este hombre con todas buenas intenciones murió ahí en esa misión tan buena, ¿no? Y tan elocuente? En situaciones difíciles de la vida, en estas situaciones en las que la sed interior, ya no hablamos del cuerpo, sino la sed del alma, esas preguntas sin respuesta, esa deshidratación, podríamos decir, del alma, y a pesar de creer en Dios, nos pasan situaciones así en nuestra vida. Pasan situaciones que no comprendemos. La Biblia, la verdad es que es muy transparente a esa realidad del hombre. Nos lo dice de verdad. Nos dice y nos muestra muy claramente nuestra debilidad. Nos muestra que nuestra incapacidad para encontrar respuestas en momentos de dificultad. Esta escuela del Éxodo nos está enseñando que somos más parecidos al pueblo de Israel de lo que pensábamos. Y hoy vamos a recordar en 3 puntos esta situación desesperada que pasó el pueblo. El primer versículo es cuando pensamos que lo que hace Dios no tiene sentido. No le encontramos ningún sentido a lo que hace el Señor. En los versículos 2 al 4 vamos a ver y reflexionar frente a 2 actitudes en esta situación, terminando y viendo cómo Dios apaga la sed en los versículos 5 y 7 y terminaremos reconociendo quién es la roca que apaga la sed. Vamos al versículo 1, cuando lo que hace el Señor no tiene sentido. Y dice así, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová. Y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Muchas veces cometemos errores en nuestra vida y pagamos las consecuencias. Pero aquí no estamos hablando de eso, ni vamos a hablar esta mañana de eso. Estamos hablando de que el pueblo obedeció a Dios, que él siguió el mandato del Señor, que el pueblo
fue por el camino ordenado por el Señor. Sin embargo, Dios le había llevado donde no había agua. La vida cristiana, aún siguiendo la voluntad de Dios, no tiene que ver mucho con la comodidad. No está exenta de problemas, de situaciones sin sentido. Obedecer a Dios, de hecho, no te garantiza la falta de situaciones límites en tu vida. Aquellas que dices, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a Él? ¿Por qué a nosotros? No entiendo, Dios, qué es lo que pretendes con esto. No tiene mucho sentido que yo te haya obedecido y haya llegado a esta situación. Tantos ejemplos tenemos, ¿verdad? Y podemos pensar en situaciones, ¿por qué Dios permite que me ocurra a mí esto? Si yo le he estado obedeciendo. Y es una pregunta que todo creyente, y si no te la has hecho todavía, te la vas a hacer cuando lleguen esos momentos. ¿Por qué Dios permite que obedeciéndole me pase esto a mí? Pero el Señor no tiene prisa en respondernos, hermanos. No tiene prisa en respondernos. Isaías 55, 8 y 9 nos dice, porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos, y vuestros caminos no son mis caminos. Mis pensamientos son muchos más altos, y mis caminos mucho más altos que los vuestros. La Biblia insiste en que carecemos de la capacidad para comprender la mente de Dios, esa mente infinita. ¿Y cuál es el propósito? En medio de una situación que obedeciéndole a Él hemos llegado a esa carencia, a esa sed. Y la verdad es que seríamos arrogantes si pensamos que podemos comprender cómo Dios actúa e interviene en tu vida. Romanos 11:33, Pablo lo dice así, porque tus juicios, Dios, son insondables. ¿Qué quiere decir? Que no los puedo medir, no los puedo entender. Tus caminos son inescrutables. Quiere decir que no puedo explicar tus caminos, ni la forma de proceder. Quiere decir, ante muchos porqués, ante muchas preguntas en tu vida, se quedan sin respuesta. Y Pablo lo explica muy bien esto, diciendo que hoy vemos por un espejo, oscuramente, pero luego veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero luego ¿qué? Luego conoceré como fui conocido. Luego el Señor me comentará y me responderá a esas preguntas. Aprender a aceptar nuestra comprensión débil cuando lo que Dios hace no tiene sentido ninguno. Nos hace difícil aceptar las frases como Dios tiene un plan maravilloso para ti. Y es cierto. Y es cierto. Pero cuando los momentos y las cosas que nos pasan no tienen sentido, como este pueblo obedeciendo a Dios y llegando a esa carencia, el versículo de Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Es difícil y somos tan vulnerables, hermanos, en estas situaciones, que llegamos a una confusión espiritual en esta situación de sed interna, a pesar de obedecer al Señor. Aparece esa crisis, aparece la frustración, incluso ira, enfado con Dios. Esa sensación de abandono. De Dios no está. Si tú eres todopoderoso, ¿por qué permites que me ocurra esto a mí? Y no vamos a comprender, hermanos, lo que Dios hace y cómo Dios usa el sufrimiento en nuestras vidas para su plan. Las desilusiones forman parte de su plan. Y es que a veces tenemos un concepto equivocado de lo que es la vida cristiana y la vida en dependencia de Dios. Nos pensamos que el sufrimiento es para los demás y que Dios viene para solucionar mis problemas. Porque nos pensamos que a los que aman a Dios todo ayuda a bien, como yo creo que es el bien. Pero la verdad es que estas desilusiones forman parte de su plan, pero nos parece que Dios ha perdido el control, o que no tiene sentido, o que incluso que Dios no tiene interés en mí, si no lo hubiera evitado.
Y uno de los mayores problemas que hay es la ausencia de significado o de propósito en una situación intolerable para nosotros. Te encuentras en una situación, la pérdida de un ser querido, una enfermedad, piensa en la que quieras, hay muchísimos ejemplos. Y eso es una prueba tan intensa, más intensa que para un no creyente. Mucho más intensa, porque un no creyente no espera nada de Dios, le ha pasado lo que le pase, no recibió nada de Dios y no espera nada de Dios. Sin embargo, el creyente sí espera en Dios, y para el creyente es mucho más intenso ese dolor. Sobre todo, y donde está la clave, es en las expectativas. Es que a veces tenemos unas expectativas de nuestra vida cristiana que no se ajustan a lo que Dios nos dice en su palabra. Las expectativas erróneas nos preparan un camino para sufrir una desilusión muy grande. Y no hay mayor angustia para un creyente que experimentar un derrumbe de su fe. En un momento de tensión, de dolor extraordinario que nunca has pasado, esa sed intensa hace que no puedas aceptar la situación. Ahora, podemos tomarnos esta situación de dolor extremo, de pérdida de cualquier persona, cosa o situación que estés pasando o que puedas pasar de dos formas. Y nos lo dice la palabra del Señor en los versículos 2 y 3, dos actitudes. Primero vamos a ver el pueblo y su respuesta. Versículo 2, y dice, y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? El pueblo tiene un enfrentamiento verbal con Moisés. Hablamos de la palabra esta altercar en esta mañana. Es una reacción natural. Ellos exigen agua. Ante la obediencia hacia el Señor, ante el caminar como Dios quiere, el llegar al lugar donde el Señor quiere, ellos experimentan una necesidad tan grande que se convierte en una queja, en una incomprensión. ¿Para qué, Señor, me has traído aquí? No entiendes cómo la obediencia te ha llevado a esta situación y te dices, esto no es justo, no entiendo nada. Y todo eso lleva a una pérdida de fe, a una desconfianza de Dios. Olvido las promesas, olvido el amor por mí. Hoy hablamos de la memoria. Qué mala memoria tenemos. Es uno de los problemas. Olvidamos quién es Dios, olvidamos su carácter, olvidamos realmente quién es Dios para ti, quién es tu Padre espiritual. Y ponemos a prueba su paciencia, su poder. Ponemos a prueba su soberanía, su control sobre todas las circunstancias que vengan a tu vida. Desconfiar de la fidelidad de Dios y además hacerlo de una forma desafiante, diciéndole al Señor, exigiéndole al Señor una respuesta. En Salmo 95, acompañarme, David nos cuenta este relato, Salmo 95 del 7 al 9, y dice así, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, versículo 8, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Está hablando de este momento. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Esa desconfianza tiene que ver, nos dice el salmista, con el endurecimiento del corazón. Tiene que ver con endurecer el corazón. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir cerrarse a la voz de Dios, darle la espalda al Señor, desconfiar de Dios, resistir al Señor. Por lo contrario, un corazón blando sería aquel que es sensible a la voz de Dios. Es aquel que quiere escuchar, a pesar de no entender, quiere ver a Dios. Es aquel que se humilla delante del Señor, sabiendo la debilidad que tenemos. Este pueblo de Dios fue liberado de la esclavitud,
Estamos viendo y experimentando en el Éxodo cómo está viviendo unas situaciones maravillosas. Un Dios exclusivo, impresionante, amoroso, misericordioso. Le salva de enemigos, ve la provisión de Dios. De hecho, en el capítulo anterior, Dios le da de comer y el maná. Pero fue un pueblo decepcionante. Decepcionante. En esta escuela del Éxodo, además, nos está enseñando que nosotros no somos tan diferentes. Que muchas veces somos creyentes decepcionantes. Y es que el me has decepcionado, Dios, tiene más que ver, mucho más profundo que una queja. La decepción es una falta de confianza integral en Dios. Tiene que ver con un alejamiento total. Y claro, los sentimientos importan porque revelan lo que tenemos en el corazón. Pero no son confiables. La palabra nos dice que los sentimientos no son confiables porque no nos enseñan el cuadro completo. Se centran en una parte, en un sentimiento, en una circunstancia. En cuanto más duele, más me alejo de Dios, más me alejo de las personas. Cuanto más me duele, más me encierro en mí mismo. Y hay uno que lo sabe, que es el acusador. Y viene y entonces te dice, Dios no te escucha. Viene y te dice, a Dios no le importas. ¿Dónde está tu Dios ahora? Dios no te ama. ¿Dónde está Dios? Se ha olvidado de ti. Venga, busca tú la salida. Toma tus decisiones y olvídate de tu Creador. Enciérrate en ti mismo. El Señor Jesús mismo, cuando fue tentado, ¿recordáis? Mateo 4, por ejemplo, ¿qué le dice en respuesta? No tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Y en el versículo 3 dice que así que el pueblo tuvo sed y murmuró contra Moisés y dijo, y aquí está la pregunta del millón, ¿por qué nos hiciste subir a Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados? ¿Por qué nos traes aquí? Te he obedecido y me traes a esta situación. ¿Por qué? Una de las percepciones más sorprendentes de los discípulos después de la resurrección, la recordaréis, fue la gran debilidad. Estaban tristes, no, lo siguiente. ¿Recordáis? El Señor cuando, claro, ellos tenían una expectativa, que es lo que hablábamos antes, ¿de qué? De que el Mesías venía a reinar con poder, a quitar a los romanos, a establecer un reino justo, una sociedad y un mundo perfecto, sin pecado. Él iba a sanar, lo vieron haciendo poder, pero claro, la cruz, eso no cuadraba con ese plan. Y ellos se sintieron muy tristes. ¿Por qué? Porque no entendían el plan de Dios. Ahora, después de que Cristo se les aparece y les consuela, ¿qué es lo que pasa? Que entran en otra perspectiva totalmente diferente. Tal es eso que dan su vida, pero no solamente que mueren por el Evangelio, sino es que se entregan completamente a difundir el Evangelio después de haber visto a Jesús resucitado. Ha cambiado la perspectiva. Y esa es nuestra perspectiva. La Biblia nos enseña en muchísimos ejemplos que vamos a sufrir y a pasar por incomprensión. Nos lo enseña, ¿no? Es bastante claro. Antes del Éxodo, justo José, ¿recordáis? Y la verdad es que me da pena porque a veces queremos hacer el mensaje que sea un poquito más bonito. Entonces vemos la vida de José y decimos, lo entregaron sus hermanos, lo vendieron, estuvo en la cárcel, pero fíjate, luego estuvo de gobernador. ¡Qué maravilla! Dios tiene un plan maravilloso que luego al final vas a quedar de gobernador. Pues ese no es el mensaje de ahí. De hecho, José, a pesar de todas esas penurias, a pesar de casarse allí, de tener 2 hijos, Efraín y Manasés, las tribus ya ahí en la esclavitud se habían organizado, las 12 tribus, pero ¿os acordáis las 12 tribus? José, no hay una tribu de José, hay una tribu de Efraín y de Manasés. El hijo, el Leví, desaparece como tribu y pasa a ser los sacerdotes y el linaje que se va a encargar de la adoración del pueblo. Entonces quedan 11
José desaparece y queda Efraín y Manasés. Pero lo importante de la vida de José es que él, a pesar de vivir en Egipto, nos pensamos que él estaba ahí, y es verdad, no le faltaba pan, no le faltaba, tenía una posición, pero él estaba añorando su tierra. Él estaba en otra sociedad. Él estaba solo, en realidad. Aunque se casó y a sus hijos los introdujo en el pueblo de Dios, y él fue fiel ¿qué es lo que pidió? Dice, cuando os vayáis, antes de ser esclavos, José no sabía que iban a ser esclavos. Bueno, él sabía la palabra de Dios, pero él dijo, vamos a ir a la tierra prometida. Llevar mis huesos, que yo no quiero estar en Egipto. ¿Os acordáis? Y aquí en Éxodo, cuando estamos viendo este camino, ¿sabéis lo que llevan? Los huesos de José. ¿Para qué? Para llegar a la tierra prometida. Porque él no quería tener nada que ver con Egipto. Es falso eso. ¿Sabéis cuál es el propósito de esto? Reunir a todo el pueblo, a las 12 tribus, a su pueblo. ¿Para qué? Para que del linaje de Judá saliera un Mesías, un Salvador, que viniera a esta tierra. Ese era el plan maravilloso de Dios. Y para que tú y yo estemos en gracia, por medio de la fe, delante de Cristo. Y seamos no extranjeros, sino hijos de Dios. Ese es el plan maravilloso. Pero ese es el cuadro completo. Claro, otro de los ejemplos más grandes, y no me quiero extender, es Job, ¿verdad? Lo conocemos. Y Job pasó de todo, ya lo sabéis. Perdió su familia, perdió todo lo imaginable que puede ser. Sin embargo, hay algo que me llama la atención leyendo la historia de Job. Os quiero leer unos versículos en Job 23, del 2 al 9, que dice así: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería, allí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. Aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré, al sur se esconderá y no lo veré. El temor más grande y la frustración más grande de Job no fue perderlo todo, no fue todo lo que le ha pasado. Su mayor tragedia de todas esas, ¿sabes cuál es? No poder encontrar a Dios. No poder ver a Dios en medio de esa prueba y esa aflicción. La incapacidad de ver a Dios y de entender no es exclusiva de Job, nos pasa a nosotros también. El Salmo 13 nos dice el salmista: ¿hasta cuándo, Señor, me vas a olvidar para siempre? ¿Dónde estás, Señor? Señor Jesús, ¿qué dijo? Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor Jesús. Estoy convencido de que todos estos ejemplos bíblicos y muchos más que conocemos nos ayudan a comprender un fenómeno espiritual que tenemos como creyentes. Y es que la mayoría de creyentes atravesamos estos valles emocionales de la prueba, estas pérdidas grandes, y el propósito es probar la fe. ¿Pero por qué, Señor? Porque la fe es lo más grande e importante para Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. La decisión de creer cuando no entendemos es fundamental para Dios. Que confíes en Dios a pesar del problema, de la situación, de la necesidad, es fundamental para Dios. Es lo único que quiere, que confíes en Él, que tengas fe cuando las circunstancias no le veas, cuando no le entiendas sentido, cuando los porqués se queden sin respuesta. El propósito es guiarnos a través de esta prueba. ¿Para qué? Para cultivar confianza y dependencia de Dios. Y cuando la presión es grande y muy grande, experimentamos una crisis de fe que
puede pasar de la desilusión a desesperación. Y esa sensación de abandono, que es terrible para el creyente, nos vuelve a recordar en qué mundo vivimos. Nos vuelve a traer a la realidad de dónde estamos. Proverbios 3:5 dice: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en Dios. Cambia el yo siento por el tú dices. Tú me dices. Tus promesas son fuertes y tú eres fiel. Confiar en Dios a pesar de la prueba, del dolor, del sufrimiento, de la duda. No tomes tus propias interpretaciones de lo que te está pasando. Eso es lo que nos está diciendo. Ya sé que es difícil, es un reto, pero es lo que el Señor nos dice: confiar en mí. Ahora vamos a ver el versículo 4, la actitud del creyente, el ejemplo que Moisés nos trae aquí. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. El ejemplo de Moisés es buscar a Dios. Esta es la respuesta, la actitud frente a un problema que no entendemos, a una situación incomprensible. Busca a Dios, clama a Él, humíllate, entrégate en confianza a Dios, llora delante de Él, exprésate delante de Él. Dice el salmista en Salmo 62:8, derrama tu corazón delante de Él. Él es nuestro refugio. Nosotros nos llamamos como Iglesia Bautista puerto seguro, pero no es porque nosotros seamos un puerto seguro, es que Dios es el puerto seguro de nuestra vida. De ahí viene nuestro nombre. Es el Señor el que es el puerto seguro dentro del océano de este mundo y del océano de las situaciones que parece que nos van a ahogar. Es que a veces pensamos que la fe es ir de duro delante de Dios. Y no. La fe es ir de blando. La fe es decirle: me van a apedrear, Señor. Fijaros cómo va Moisés. Entrégale todas tus dudas, todos tus problemas al Señor, pero no des la espalda al Señor. Confía en Él. Él lo que quiere realmente es, ante esa necesidad, que nosotros acudamos a Cristo. No es el momento de ¿por qué a mí? Es el momento de correr a Él. Dios tiene un propósito para eso, para esa situación, aunque no lo entendamos, pero la situación no cambia quién es Él. Y eso es súper importante. Dios es inmutable, pero tienes que creerlo. Dios es inmutable y lo sabemos. Es una certeza de que la situación no cambia quién es Él. Ahora, Él no es el mago de la lámpara, que viene a solucionarnos los problemas cuando frotamos la lámpara de la oración. Eso no es lo que dice la palabra. Tenemos que humillarnos. Y como decía el apóstol Pablo, tu poder se perfecciona, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahí es cuando el poder de Dios entra en tu vida. Cuando te humillas y te entregas a Él, cuando clamas a Él. Y esto tiene que ver con la aceptación, aparte de una fe sólida, con la aceptación de la situación que nos ha tocado vivir. Y eso es lo que hace Moisés. Moisés clama de esa manera. Ahora, vamos a los versículos 5 y 6. Dios apaga la sed. Bueno, lo importante es que a veces cuando leemos la Biblia, lo veíamos hoy en el estudio, leemos muy superficialmente, ¿no? Y a veces hay que pararse para entender bien. Claro, aquí leemos todo y nos pensamos que Moisés clama al Señor y ya enseguida, pues ya le pone la solución. No. Entre el versículo 4 y el versículo 5 no sabemos el tiempo que ha pasado. No lo sabemos, no nos lo dice. Eso no quiere decir que Dios responda de inmediato. Y muchas veces el esperar en el Señor tiene que ver con su silencio. Ahora, lo que sí tenemos claro, versículo 5, y Jehová le dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, toma contigo a los ancianos de Israel, toma contigo también la vara y ve. Dios responde a su tiempo, pero nos enseña que Él quiere estar con nosotros, pero debemos obedecerle. Él tiene un plan.
y tú tienes que ser partícipe de esa solución. ¿Lo veis? Él no dice, bueno, pues ahora ya te voy a sacar agua, lo podría hacer perfectamente. No, Él quiere que tú confíes en Él. Y aquí también nos enseña otra cosa, otro detalle del carácter de nuestro maravilloso Dios. Y es que Él ama a las personas. Él nos ama tanto y nos enseña. Ama a las personas más de lo que las necesitas. Ama a las personas más de lo que las necesitas. Eso es una gran lección para nosotros. Porque Él nos ama y Él no nos necesita. Ese es el amor de verdad. Ese es el amor que Él nos enseña. Y menos mal que Dios no me ama como yo le amo a Él. Menos mal. Porque yo cambio, fluctúo. Mi amor no es sólido, pero el de Él sí. Y ahí está la clave, porque la fe tiene que ver con el amor. Amarás al Señor tu Dios, Mateo 22, ¿verdad? Nos lo dice Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Esa es la vida sabia. Y al prójimo como a ti mismo. Él nos está enseñando cómo ama a su pueblo. Y cómo nosotros debemos reflejar ese amor, aún a pesar de esas circunstancias difíciles. No estamos para que nos pueden ayudar, calmar, pero no estamos para dar pena en la situación. Estamos para amar a los demás, para responder en fe, para dar testimonio de este Dios que me amó más allá de lo que puedo comprender. Pero Él demanda una obediencia, y eso es confiar en su palabra. Y es la lucha que tenemos, ¿verdad? Estudiamos la palabra, predicamos la palabra para entender su voluntad, ¿con el fin de qué? ¿De que salgamos después de un rato bien ameno? No, de que podamos cambiar cosas en nuestra vida, de obedecerle, de reflexionar, de recordar. Aquí en el versículo 6 hay algo que me encanta, y es que Él vuelve a recordar que desea tener una relación cercana contigo. Aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Es una invitación personal de Dios para recordarte que a pesar de las circunstancias y a pesar de que tú no le veas, Él está siempre. Él está contigo siempre. Él está y su presencia está. Y la relación permanente de Dios en el nuevo pacto no es como el antiguo, que Él estaba en lugares santos, etc. Ahora tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él nos ha dado ese regalo del Espíritu Santo y Dios se manifiesta en corazones transformados, que se van transformando. Y beberá todo el pueblo. Ay, si tuviéramos fe como un grano de mostaza. Dios nos muestra su cuidado aquí, se lo muestra al pueblo y nos lo muestra a nosotros, su cuidado, su misericordia y su amor cuando Él golpea la roca. Y la golpea a su tiempo, no al tuyo, no al mío, a su tiempo. Él golpea la roca y da de beber. El Señor Jesús aclara muy bien esto en Juan 16, 23, cuando dice, en el mundo tendréis aflicción, coma. Y ahora, ¿qué nos demanda? Pero ten fe. Yo he vencido al mundo. No te dice, guárdate, cuídate, ten fe. Esa es la cuestión, el quid de la cuestión. En el mundo vais a tener aflicción, te van a venir cosas que no vas a comprender, pero ¿qué es lo que tienes que tener? Fe en Cristo. Está ahí el punto, hermanos. La roca que apaga la sed. Moisés clama y Dios, y espera la respuesta de Dios. Y el tiempo de Dios es perfecto, aunque no lo entendamos. Aunque parezca que tarda mucho. En este mundo, además, ¿no? Súper impaciente, ¿no? Todo es instantáneo, todo es súper rápido. Ahora la inteligencia artificial, que quiere una respuesta de no sé qué, te la da antes casi de que le das al clic. Es una cosa tremenda. La cantidad de información
ahora se mezcla con una rapidez asombrosa. Lo tenemos todo en las manos. Pero claro, Dios trabaja de otra manera y Él va a otro ritmo y Él no está sujeto al tiempo como nosotros. ¿Os acordáis de Marta y María? Estaban hechas polvo. Su hermano Lázaro estaba enfermo de muerte. Mandan a llamar a Jesús. Y Jesús no llega ni al entierro. Ni al entierro. 4 días tarde. Y ella diciendo, clamando al Señor, dice, si tú estuvieras aquí, ¿qué hubiera pasado? Tú lo hubieras podido sanar, confío en ti. ¿Y qué es lo que pasaba en esa situación? Que Jesús se enternece, Jesús se conmueve, Jesús resucita a Lázaro a su tiempo, con un propósito para eso, porque Lázaro luego murió, pero ahí tuvo un propósito que estaba por encima de la situación que veían Marta y María. Muchas veces Jesús llega a nuestra vida después de que hayas orado, llorado, sufrido y no entendido. Y ahí llega Él. A su momento, a su tiempo, Él llega. Esperar en Dios es un término que se usa más de 60 veces en la Biblia y no tiene que ver con sentarte a ver qué es lo que pasa, sino que más bien cuando se nos llama a esperar en Dios, tiene que ver con una fe sólida que espera en acción, confiando sería. Esperando en Dios, confiando en Dios, teniendo fe en Dios sin entender lo que me está pasando. Esa actitud activa de la fe, esa obediencia a sus promesas y esa paciencia nos hace llevar a algo muy importante y que tenemos que recordar. Y es que Dios tiene el control de todo. Dios está al control de todo. Y eso no falla. Dios no falla. Puedes escoger desesperación, como el pueblo, puedes escoger aceptación y fe. Y termina así el texto en el versículo 7, dice, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Moisés obedeció, tuvo fe, a pesar de no saber. De hecho, en el texto no nos dice que salió el agua, nos dice que la promesa, pero ya damos por hecho qué es lo que pasó. ¿Os fijáis? Moisés lo hizo así y Dios, por supuesto, lo hace. No hay ni duda, ni una sola duda, y no sale ni en el texto. Eso sí, tenemos un recuerdo para terminar el versículo 7, que dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, que esas dos palabras son prueba y rencilla, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Esto tiene un valor más teológico que geográfico. Estos son unos lugares que están allí, pero realmente recordamos que Dios tiene que ponernos un Masá y Meriba para acordarnos de que en las circunstancias difíciles debemos confiar en Él. Ese peligro de dudar de Dios, de desesperarnos de Dios, es una respuesta humana ante la sed del alma. Y como dice, ¿está pues Jehová entre nosotros? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Y ese lugar y esas piedras nos recuerdan eso. Cuando nos preguntamos, ¿dónde estás, Señor? ¿Te importo? Y quiero terminar con 1 Corintios 10. Pablo nos habla de esta situación. 1 Corintios 10, versículos del 1 al 4. La roca espiritual. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos, versículo 4, bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y la roca es Cristo. Cristo es quien puede saciar nuestra sed cuando no entendemos qué es lo que está pasando. Cristo es el único que puede saciar tu sed espiritual.
El alma ante cualquier situación, aunque no lo entiendas, aunque la prueba te consuma, no busques otras aguas. No busques tus propias aguas. Solo Cristo apaga la sed. Él además declara ser la fuente de agua viva, ¿verdad? Porque te ama como nadie. Él desea que tengas una vida conectada con Él. ¿Está Dios entre nosotros? Sofonías 3:17 es un versículo que luego os vamos a dar un marcador para que lo tengáis, como una promesa. No es un amuleto ni nada, es la palabra del Señor, pero en momentos difíciles es un versículo que creo que nos puede ayudar a recordarnos el carácter de Dios y que nos puede recordar por qué creemos en Dios y en qué Dios has creído. Sofonías 3:17 dice: el Señor está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos, cantará canciones a tu vida. Debemos recordar que estar firme en la palabra tiene que ver con obedecer, pero recordar en quién has creído. Clamar y derramarte sinceramente a Cristo y esperar en Él, a pesar de que no entiendas por qué el obedecerle a Él te ha llevado a esa situación incomprensible. Que Dios nos ayude y fortalezca nuestra fe, porque la fe viene por el oír de la palabra. Que estemos centrados en la palabra y que tengamos una relación cercana con el Señor y una fe fuerte, confiando no en lo que nosotros sabemos, sino en quién es Él. Señor os bendiga.